Hoy tenemos sobre la mesa un texto que empieza con una frase que, bueno, te obliga a parar en seco. Dice, algo extraordinario está pasando aquí. Así, de repente. Es de una transcripción de un taller llamado Día 26, un recuerdo de quién eres en realidad. Y lo que propone es que la vida no es una serie de accidentes, sino que es un proceso con un propósito casi alucinante que se nos escapa a la mayoría. Así que hoy vamos a meternos de lleno en esta idea, en que no somos meros espectadores, sino que estamos creando activamente nuestra realidad y, ojo al dato, que esto es lo fuerte, definiendo la mismísima divinidad en el proceso. Y es que nos obliga a darle la vuelta a la tortilla por completo. Normalmente, cuando nos pasa algo, sea bueno o malo, pensamos, ¿por qué a mí? Claro. La perspectiva de este texto es radicalmente distinta. La pregunta que plantea es más bien, ¿qué estoy creando yo con esto que me está pasando? Nos saca del asiento del pasajero y nos pone, como dices, al volante. Totalmente. Es un cambio de identidad, no solo de perspectiva. Nos pone al volante. Sí, me gusta mucho esa imagen. A ver, vayamos al meollo. El texto dice que la vida tiene un propósito detrás. Hay un mecanismo en marcha. Ajá. O sea que esto no es una lotería cósmica. Y que ese mecanismo es la forma en la que, y cito, creamos la experiencia en la que vivimos como un medio para experimentar y expresar quiénes somos en realidad. A ver, si lo traducimos, significa que todo lo que nos pasa, en el fondo, lo hemos montado nosotros para conocernos. En esencia sí, pero cuidado, no en el sentido de un guionista que escribe una obra y luego se sienta a verla. Vale. Es más, piensa en un músico de jazz improvisando. El músico no sabe exactamente qué nota va a tocar a continuación, pero cada nota que toca es una expresión de quién es en ese momento, y a la vez, esa nota le informa de quién es y de lo que es capaz. La vida, según esta visión, sería esa improvisación, constante. Las cosas no nos suceden, sino que la vida fluye a través de nosotros. Vale. La analogía del músico de jazz me ayuda mucho a entenderlo. Pero claro, aquí llega la pregunta del millón, la que seguro que todo el mundo se está haciendo ahora mismo. Ya sé por dónde vas. Si yo soy el músico que improvisa la melodía de mi vida, ¿por qué a veces compongo canciones malísimas? Llenas de sufrimiento, de problemas. Nadie en su sano juicio elegiría eso. Y esa es la objeción más grande. Y con razón, ¿eh? Es el punto donde mucha gente dice hasta aquí hemos llegado y se baja del barco. Claro. El texto lo atribuye a la creación inconsciente. Es decir, somos el músico de jazz, sí, pero la mayor parte del tiempo estamos tan distraídos que ni nos damos cuenta de que nuestros dedos se mueven. Reaccionamos a nuestra propia melodía con sorpresa o con enfado, como si la tocara otro. Me recuerda a cuando me pillo un atasco monumental y me empiezo a cabrear con el tráfico, como si fuera una cosa externa que ha conspirado contra mí. Ajá. Y de repente caigo en la cuenta de que yo no estoy en el atasco, yo soy el atasco. Mi coche es uno más. Es un ejemplo perfecto. Es un ejemplo tonto, pero creo que ilustra esa idea, la de reaccionar a tu propia creación como si fuera ajena. Para nada tonto. Es un ejemplo perfecto. Ilustra el mecanismo a la perfección. El texto sugiere que vivimos casi toda la vida en ese modo atasco, sintiéndonos víctimas de situaciones que, a un nivel más profundo, estamos co-creando, sin darnos cuenta. El primer paso, por tanto, no es cambiar lo que creamos, sino darnos cuenta de que estamos creando. Vale, pillo el concepto. Creación inconsciente. Pero entonces, ¿cómo nos vemos a nosotros mismos en esa creación? Porque el texto aquí se pone muy poético. Usa imágenes como la belleza del cielo nocturno o la maravilla de un jardín de flores. Y a primera vista, bueno, parece un recurso bonito y ya está. Pero es que va mucho más allá. El texto da un salto conceptual muy atrevido. Dice que cuando observas algo así, esa belleza que te abruma, puedes llegar a sentir, ese soy yo. ¡Ostras! No es que digas, qué bonito es el jardín, sino que reconoces esa misma capacidad de crear belleza dentro de ti. El universo entero se convierte en una especie de espejo. Un espejo de otra forma, como dice el texto. Es una idea que cuesta, ¿eh? Cuesta. O sea, entiendo que si veo un acto de generosidad en otra persona, pueda pensar yo también tengo esa capacidad. De hecho, el texto lo menciona. Dice que al ver a otros podemos pensar allá voy, reconociéndolos como un ser maravilloso. Pero Sam, con un jardín, con las estrellas,
A ver, pensemos en ello de otra manera. ¿Qué es lo que reconoce la belleza? Una parte de ti. Si no tuvieras una capacidad interna para la armonía, el orden, el color, pues serías incapaz de percibir la belleza de ese jardín. Sería solo un conjunto de plantas. Exacto. Entonces, el acto de reconocer la belleza en el jardín es en realidad el acto de tu propia belleza interior reconociéndose a sí misma afuera. El jardín no te está mostrando el jardín, te está mostrando a ti. Visto así, sí, tiene más sentido. Se rompe la barrera entre quien observa y lo observado. Justo, Isma. En sus distintas formas. Precisamente. Y ese es el puente hacia la idea más vertiginosa de todo el texto. Porque si todo es un reflejo y una expresión de nosotros mismos, la cosa se complica. Y mucho. Sí, aquí es donde yo, la primera vez que lo leí, tuve que parar y respirar hondo. Me imagino. Porque el texto afirma que no solo estamos viviendo nuestra divinidad al hacer todo esto, va un paso más allá y dice que definimos lo que la divinidad significa para nosotros. Ahí es nada. Y remata con la frase que es para enmarcarla. Estamos creando a Dios mediante el proceso de ser Dios, mientras decidimos cómo crearlo. Confieso que mi primer impulso fue pensar que esto, que sonaba increíblemente arrogante. Es una reacción natural, porque choca con siglos de tradición en los que Dios es una entidad fija, externa y ya definida. Claro. Lo que esta frase propone es dinamitar ese concepto. No hay un manual de instrucciones de cómo ser divino. Somos nosotros, con nuestras vidas, los que estamos escribiendo ese manual. O sea que si lo llevamos al extremo, la idea no es actúa bien para que Dios te quiera. No. Sino actúa con generosidad para enseñarle al universo lo que es la generosidad. Somos nosotros los que definimos las reglas del juego, con nuestras acciones. Has dado en el clavo. Es un cambio de paradigma total. Piensa en ello como si estuviéramos cocinando un plato nuevo, uno desconocido llamado divinidad. Vale. No hay receta. Cada vez que añadimos un ingrediente, una pizca de paciencia, una cucharada de compasión, no solo estamos haciendo el plato, estamos decidiendo a qué sabe la divinidad. Entiendo. No eres solo el chef o el plato final. Eres el acto de cortar, de sofreír, de probar. Eres todo el proceso. Y en ese proceso decides qué significa sabroso. La vida es ese laboratorio culinario cósmico. La analogía de la cocina es buenísima. Hace que un concepto tan abstracto... Baja a la tierra. Sí, que baje a la tierra. Entonces, el famoso milagro de la vida, del que tanto se habla, sería, según esto, ser a la vez el cocinero, la comida y el acto de cocinar. Y el objetivo es ir refinando la receta sobre la marcha. Exacto. Y eso nos lleva a la parte práctica. Porque si aceptamos esta premisa tan potente, la pregunta es obvia. ¿Y ahora qué? ¿Cómo se vive el día a día con esta conciencia? Pues el texto contrasta dos formas de vivir. La que llama inconsciente, que es la que va por defecto, en piloto automático, por accidente, reaccionando a las cosas. El modo atasco. El modo atasco que decíamos, sí. Y luego está el modo consciente, con intención, a propósito. El momento en que te das cuenta de que tienes el volante en las manos. Y es ahí donde todo cambia. Porque cada momento deja de ser algo que te pasa y se convierte en, el texto lo llama una oportunidad para recrearte por completo. Y me encanta el matiz que añade, en la mejor versión de la mejor visión que nunca habías tenido de ti mismo. Ese matiz es clave. Mucho. No se trata de cumplir un plano o alcanzar una meta que ya tenías en la cabeza. Es más radical. Es la oportunidad de imaginar una versión de ti que ni siquiera sabías que era posible y empezar a actuar como si ya lo fueras, aquí y ahora. Es creación en estado puro. Pero, y esto es importante, el texto no lo plantea como una tarea titánica, de 24 horas al día. No, claro. No dice que tengas que estar en un estado de iluminación constante, lo cual sería agotador y real. Es mucho más pragmático. Sugiere que con dedicar 1 hora al día, 1 hora a la semana o 1 hora al mes a este ejercicio consciente, es suficiente para que toda tu vida cobre sentido de repente. No es un cambio de vida, es un cambio de enfoque. En momentos puntuales. Como si programaras una reunión contigo misma para decidir conscientemente quién quiero ser ahora. Piénsalo como momentos de recalibración. Cada instante es una pequeña bifurcación en el camino. Ante una crítica, por ejemplo, el camino por defecto, el inconsciente, puede ser la defensa, el enfado. Lo típico. El camino consciente sería hacer una pausa y preguntarse, ¿cuál es la versión más elevada de mí mismo y cómo respondería ahora?
desde el miedo o desde la comprensión. Esa pequeña elección, esa pausa de 2 segundos, es el acto de creación divina del que habla el texto. Ahí dejas de reaccionar y empiezas a crear. Vale, y todo esto es muy potente a nivel personal, como herramienta de crecimiento. Pero, ¿no hay un riesgo de que se convierta en algo un poco ombliguista? ¿De estar todo el día centrado en mi creación y mi mejor versión? Es una pregunta muy pertinente, pero el texto se adelanta a ella. Conecta directamente este trabajo personal con un impacto global. No es un acto de introspección egoísta. Ah, vale. De hecho, dice que cuando actúas desde esa intención, puedes tocar el mundo de un modo que le aportará sentido al mundo. O sea que mi transformación no se queda en mí. No. El cambio del mundo no es un proyecto que se gestiona desde arriba, con grandes líderes o políticas. Es un proyecto que se construye desde abajo, Desde la suma de transformaciones. desde la suma de millones de transformaciones internas, exacto. Cuando una persona decide conscientemente encarnar la paciencia en medio del caos, no solo cambia su experiencia, está inyectando esa energía, esa posibilidad, en el tejido colectivo. Le está enseñando a los otros cocineros un nuevo ingrediente. Y con esto llegamos al cierre del texto, que lo ata todo de una forma muy contundente. Dice, así es como la vida misma cambia y se convierte en el milagro que estaba destinada a ser, cuando tú, finalmente, decidas ser el milagro que estabas destinado a ser. La responsabilidad vuelve al individuo, al final. Devuelve todo el poder y toda la capacidad de acción a cada persona. El mundo no va a mejorar por arte de magia. Mejorará cuando sus componentes, o sea, nosotros, decidamos ser esa mejora. Y por eso termina con esa frase que al principio podría sonar a orden. Cumple con tu destino, sé divino. Pero que después de todo este viaje ya no suena... A otra cosa. No suena arrogante ni imperativo, suena más bien a un recordatorio. Es la conclusión lógica de todo el argumento. Si por naturaleza somos co-creadores de lo divino, nuestro destino no es otra cosa que asumir ese papel con los ojos abiertos. Ser divino no es convertirse en un superhéroe omnipotente. Es simplemente ser auténticamente quienes somos, en nuestra máxima expresión. Es participar en el juego de la creación con intención y con amor. Es la culminación. Pues vaya viaje. Hemos empezado con la idea de que la vida es algo que nos pasa y hemos llegado a verla como un lienzo. ¿O una improvisación de jazz? O una receta de cocina cósmica, sí. Un proceso en el que no solo nos descubrimos, sino que estamos definiendo activamente lo que significa ser, e incluso lo que es la divinidad. Hemos visto que el universo puede ser un espejo, que nos muestra a nosotros mismos, que la divinidad puede entenderse no como un sustantivo, sino como un verbo, una acción constante. Y que un simple cambio de intención Lo puede transformar todo. La gran idea que parece quedar flotando después de analizar esto es que el poder de cambiar nuestra vida, y por extensión el mundo, está en pasar de participar en este juego por accidente a hacerlo a propósito. Exacto, Dejar de ser el atasco para empezar a ser el conductor consciente. exactamente. Y eso nos deja con una pregunta final. Una reflexión que el texto no hace explícitamente, pero que está ahí, en cada línea. Si cada instante es una oportunidad para recrearnos por completo, y si al hacerlo estamos, como dice el texto, enseñándole al universo lo que es la divinidad, la pregunta que resuena es, ¿qué pequeña decisión, qué cambio de perspectiva, por insignificante que parezca, podría cambiar la versión de nosotros que estamos creando en este preciso instante?